¿Qué tal, familia? Los invito a que escuchemos el Evangelio del día de hoy y reflexionemos con él. Ya la semana pasada estábamos leyendo el Evangelio de San Mateo al capítulo 15. Hoy la liturgia se salta algún capítulo y nos traslada precisamente al capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Jesús continúa su viaje fuera de la ciudad santa. Ahora estamos en Cesarea de Filipo y bueno, sucede ahí un evento muy importante y que nos puede hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Los invito a que escuchemos juntos la lectura del Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 16, los versículos son del 13 al 20. Dice así: En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, pues estamos justamente en este texto que es conocido por los que estudian la Biblia como la profesión de fe de Pedro, la confesión de una fe. ¿Qué significa proclamar nuestra fe? Bueno, en tiempos de Jesús, recordemos que cuando nosotros decíamos con nuestra propia boca, con nuestra propia voz, que esto quería decir que era muy bien pensado y desde nuestra conciencia, cuando nosotros hacíamos una afirmación sobre Jesús, era que nosotros estábamos afirmando que creíamos en Él. Por eso esto se le conoce como profesión de fe. Yo le digo a los demás en lo que yo creo. Y era muy importante para los hombres de fe de aquel tiempo decir cuál es nuestra fe, confesar con nuestra propia voz, porque quiere decir entonces que ya hubo un proceso de internalización, que ya hubo un proceso en donde yo asimilé lo que estoy diciendo, comprendí lo que quiero decir y entonces sí soy capaz de decírselo a todos. Por eso esta lectura que acabamos de leer contiene esta profesión de la fe de Pedro. Pero es curioso que Jesús comienza diciendo, haciéndoles una pregunta a los discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que es un profeta, que es Elías, o etcétera. ¿Por qué Jesús habrá hecho esta pregunta? Bueno, evidentemente estamos en el centro del Evangelio. A partir de este momento, la misión de Jesús cambiará el rumbo. Jesús comenzará a ser más explícito en la predicación, en hacer milagros, en exponerse de frente a sus enemigos, porque recordemos cómo el Evangelio tiene precisamente esta función
de ayudarnos a que también nosotros podamos proclamar nuestra fe. Pero no la vamos a proclamar si antes no tenemos una experiencia personal con Él. Por eso Jesús hace esta pregunta a los discípulos. La gente, los de afuera, los de allá, los que dicen que vienen solamente por curiosidad, ¿quién dicen que soy yo? Pero luego la pregunta va más a lo personal. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esta pregunta es un reclamo amoroso, podríamos decirlo así, de Jesús a sus discípulos. Es decir, la pregunta de fondo no es solamente que me contesten como si tuviéramos una tarjeta de presentación donde dice tu nombre, tu número de teléfono y tu dirección. Ah, ya sé quién eres entonces. No, no, no. La pregunta de fondo de Jesús para con sus discípulos es, ¿ustedes qué experiencia tienen de mí? ¿Cuál ha sido la experiencia de haber estado conmigo, de haberme conocido? Se supone que ellos eran los más íntimos de Jesús. Por eso digo que es un reclamo amoroso de parte de Jesús. A este punto, después de este tiempo, ahora ustedes pueden decir quién soy yo para ustedes. Y yo creo que esa pregunta se queda también como una tarea para nosotros. Después de este tiempo, después de que has estado ya en la iglesia, que vienes a misa desde hace no sé cuántos años, o que participas en algún movimiento, en algún grupo, la pregunta sigue siendo vigente para ti y para mí. Para ti, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué experiencia personal tienes con Él? Y ojalá que podamos dar una respuesta, hermanos, porque nos podríamos quedar solamente en leer, como decía hace un rato, solamente un documento de identidad diciendo, bueno, es Jesús, nació en Belén, murió a los 34 años, murió crucificado, y podemos dar una biografía muy histórica de Jesús. Pero la pregunta tiene que ir más allá. Para ti, personalmente, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y al responderla, nos podremos dar cuenta que estaremos haciendo precisamente una profesión de fe. Pedro responde de una manera adecuada, diciéndole, tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente. Esta respuesta es muy bonita, tanto que Jesús elogia a Pedro diciéndole, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre. Atención con esta respuesta. Lo que le está diciendo Jesús a Pedro es que al poder responder esta pregunta lo está haciendo desde Dios, desde la experiencia de Dios. Así nosotros, que nuestra respuesta no sea solamente un dato biográfico, sino una experiencia que Dios me ha permitido vivir con Jesús de Nazaret. Para poder decir que Él es Hijo de Dios es porque yo ya he entendido que en mi condición de hijo, entonces Jesús también es mi hermano. Hay una relación profunda que me vincula a Jesús. E inmediatamente después, quizá como una recompensa a esta expresión tan bonita de Pedro, Jesús le entrega las llaves del reino. Atención, porque esta expresión de entregarle las llaves es una expresión completamente semítica, completamente de un lenguaje judío que nos evoca precisamente al rey, a la monarquía. Algún delegado, la gente más importante del rey, eran quienes podían poseer las llaves del reino. Y con esto se quería decir que esa persona tenía autoridad en el reino. Tanto es así que Jesús continúa diciéndole, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es decir, los poderes del infierno se refiere a el mal no va a prevalecer en esa iglesia que es la iglesia de Cristo. Unos versículos antes Jesús va a decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros hemos traducido Pedro como piedra, pero en realidad el texto podría traducirse muy bien como una roca. Es decir, la fe de Pedro, el hecho de que Pedro haya podido individuar su relación con Dios, le permite tener una fe
que es una roca, es decir, que es fuerte, que es poderosa. Y sobre esa fe, sobre ese hombre de fe, se va a edificar toda una iglesia. Y sobre esa iglesia no va a prevalecer el mal. Es decir, frente a la fe tan grande de un hombre, el mal no tiene poder. Continúa Jesús diciendo, todo lo que ates en el cielo quedará atado, todo lo que no ates, lo que desates, quedará desatado. Es decir, podríamos traducir también este texto como todo lo que interpretes de la ley, esa interpretación, atar y desatar, significa también interpretar. Entonces Jesús le da a Pedro la autoridad de poder interpretar la ley, es decir, lo que nos rige, lo que nos lleva, el espíritu que conduce a la iglesia. Fíjense, hermanos, qué importante entonces es para nosotros hacer nuestra propia profesión de fe. Cuando nosotros decimos quién es Jesús para nosotros en personal, cuando podemos decir con todas sus palabras lo que significa que Dios ha estado en mi vida, que conozco a este hombre llamado Jesús, mi fe se vuelve cada vez más grande, cada vez más fuerte, como una roca. Y sobre esta roca Dios puede edificar, Dios puede construir. Y sobre esta fe el mal no va a tener poder en mí, siempre y cuando yo me mantenga en esta fe creyente en Jesús de Nazaret. Ojalá, hermanos, que este domingo podamos entonces contestar esta pregunta que hoy Jesús nos hace a cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para ti? Familia, muchísimas gracias por escuchar esta pequeña reflexión. Ojalá puedan vivir la Eucaristía el día de hoy a través de los medios electrónicos o asistiendo ya, si en tu lugar de origen ya están abiertas las iglesias, que puedas asistir presencialmente con todas las medidas de precaución que ya sabemos. Suscríbete al canal, comparte esta pequeña reflexión con otros, con tus seres queridos, con tu familia, y vamos haciendo que nuestra familia sea cada vez más grande. Les mando un fuerte abrazo y mi bendición.